Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre por poder estar una vez más junto a ustedes, ¿verdad? Para compartir ya la clase número 6, ¿ya? Y estamos aquí, ¿verdad? Entonces ya en el quinto periodo, ¿ya? De la historia de la iglesia, ¿verdad? La iglesia reformada, ¿ya? La iglesia reformada. Salimos ya del periodo, ¿verdad? Medieval y entramos entonces al periodo de la iglesia, ¿verdad? Reformada, ¿ya? Entonces agradecemos al Señor porque hasta aquí, ¿verdad? Él nos ha ayudado. Bendito sea el nombre del Señor. Él ha sido, ¿verdad?, con nosotros. Así que agradecemos al Señor, ¿verdad?, por todas sus bendiciones. Le invito entonces que tome su Biblia, ¿ya? Y su material, su apostilla, ¿verdad?, que está en su mano, para que podamos entonces estar viendo este periodo, ¿verdad?, que es un periodo muy importante, porque es el periodo, ¿verdad?, de la iglesia reformada, ¿ya? Es aquí donde comienza el movimiento protestante, ¿verdad?, de protesta contra la iglesia que dominaba en la época, que era la iglesia, ¿verdad?, romana, ¿ya? Quinto periodo, historia de la iglesia reformada, de 1453 al 1648 después de Cristo. Y el texto que vamos a utilizar es Hebreos capítulo 11, verso 38. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, ¿ya? Tres personajes, ¿verdad?, que se destacan en esta época, ¿verdad?, son John Hus, ¿verdad?, John Wycliffe, ¿verdad?, y Martín Lutero. John Hus y John Wycliffe, ¿verdad?, son llamados los pre-reformadores, ¿ya? Pre-reformadores. ¿Por qué pre-reformadores? Porque en la época de ellos, ¿verdad?, estaban comenzando a darse los primeros indicios, ¿verdad?, de la gran reforma que se venía en la época de Lutero, ¿ya? Como les dije anteriormente, ¿verdad?, la iglesia ya estaba muy corrompida, ¿verdad?, en esta época y necesitaba entonces una gran reforma. Y Dios levanta a estos dos hombres entonces, John Hus y John Wycliffe, ¿ya? Pre-reformadores. Y posteriormente entonces, después de unos 100 años aproximadamente, 120 años de la muerte de John Hus, ¿verdad?, en la hoguera, Dios levanta entonces a Martín Lutero para traer este gran movimiento de reforma, este cisma, ¿ya? Esta separación de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿ya? Y nace el movimiento protestante o evangélico, como usted quiera, ¿verdad?, llamarle. Pero fueron estos tres hombres entonces quienes impulsaron este movimiento. Dice: lo que vemos en la época de la Edad Media es una época de oscuridad en lo espiritual, superstición, corrupción, ¿verdad?, en el seno de la iglesia, que necesitaba ser urgentemente, ¿verdad?, reformada. Una época de ignorancia por parte del clérigo, más preocupada de las tradiciones que de la palabra de Dios. Ya, o sea, como le dije anteriormente, la iglesia de esta época necesitaba urgentemente, ¿verdad?, un movimiento de reforma que viniese a limpiar, que viniese, ¿verdad?, a sacar la corrupción que existía dentro del clérigo. Los miembros de la iglesia estaban más cautivados por las ropas y rituales de los clérigos que de la predicación de la palabra de Dios, ¿ya? Si es que había predicación, porque muchos de los sacerdotes del siglo III y XV después de Cristo ni siquiera habían leído la Biblia, solo se dedicaban a contar historias y lo entretenían con supersticiones, ¿ya? O sea, este era, imagínense ustedes, ¿verdad?, el clima, el ambiente que se daba, ¿verdad?, en esta época ya del movimiento, ¿verdad?, pre-reformador, por decirlo así, ¿ya? O del tiempo, ¿verdad?, de la época, ¿verdad?, de la Edad Media, ¿ya? Los clérigos, ¿verdad?, los sacerdotes que suponían que eran los pastores, ¿verdad?, de la iglesia, ni siquiera, ¿verdad?, leían la Biblia. Comentaba, ¿verdad?, un escritor de la historia de la iglesia, decía que ni siquiera habían leído la Biblia, se dedicaban solamente, ¿verdad?, a contar historia. O sea, había un desconocimiento, una falta de preparación, de dedicación, ¿verdad?, de preocupación por las cosas de Dios. Y los clérigos estaban más preocupados, ¿verdad?, de exhibir sus grandes templos, sus ropajes, ¿verdad?, ya, sus joyas, que de instruir al pueblo en la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, ¿verdad?, en los comentarios de la semana que hacían los miembros de la iglesia que asistían a la iglesia en aquella época, ¿verdad?, eran acerca de la ropa del clérigo, ¿verdad?, era acerca, ¿verdad?, de lo hermoso que eran los templos, pero no tienen idea, ¿verdad?, en qué había consistido el sermón, ¿verdad?, o el mensaje o la enseñanza de la palabra de Dios, porque los clérigos no se dedicaban, ¿verdad?, a leer la Biblia, a estudiarla, ni siquiera, ¿verdad?, a predicarla.
Los hacían creer en el poder de las indulgencias, los amuletos, santo, astilla de la cruz de Jesús, que decía que tenían, ¿verdad? Llegaron al punto de decir, ¿verdad?, que tenían el prepucio de Cristo, la corona que usó Cristo, leche que salió del pecho de María, imagínense usted, o sea, un montón, ¿verdad?, de supersticiones, ¿verdad?, que hacían con que el pueblo, ¿verdad?, comprase indulgencia, ¿ya?, para poder, ¿verdad?, ganarse la entrada al cielo, adquirir el perdón de Dios, ¿verdad?, y un sinfín, ¿verdad?, de supersticiones. La iglesia necesitaba urgentemente ser reformada, y Dios levanta entonces a John Wycliffe, Juan Hus y Martín Lutero para este movimiento de gran reforma. John Hus, pre-reformador. La infancia de Juan Hus, o John Hus, ¿verdad? Juan Hus nació hacia el 1370 en Usenik, una pequeña, ¿verdad?, villa de la región de Bohemia, Meridional, hoy República, ¿verdad?, Checa, en el seno de una familia, ¿verdad?, muy humilde, de pobres, ¿verdad?, campesinos. Su padre, ¿verdad?, murió, ¿verdad?, siendo Juan aún un niño, por lo que fue criado con mucho esfuerzo, ¿verdad?, por su madre, ¿ya? O sea, su madre aquí, ¿verdad?, cumplió un rol importante en la educación, ¿verdad?, y en la vida espiritual de John Hus, ¿ya? Qué importante el rol que tienen, ¿verdad?, los padres dentro, ¿verdad?, de la educación de los hijos. Podemos ver 2 Timoteo, capítulo, vamos a abrir nuestra Biblia, 2 Timoteo, ya, para ver un ejemplo claro acá también, ya, del joven Timoteo, este joven pastor que era amigo del apóstol Pablo, hijo en la fe del apóstol Pablo. 2 Timoteo 3, capítulo 3, verso 15 al 16. Dice Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Ya? Entonces aquí Pablo, ¿verdad?, le dice, ¿ya?, a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es 2 Timoteo 2.15 y 3.15 dice: y que desde la niñez, dice, has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Mire, desde la niñez ya has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Ya? O sea, Timoteo, ¿verdad?, fue instruido desde niño, ¿verdad?, por su madre y por su abuela. Bendito sea el nombre del Señor, quienes le enseñaron la palabra de Dios, quienes lo instruyeron en el mensaje de la palabra del Señor. Por eso que es importante, ¿verdad?, el rol de los padres, de la madre, ¿ya? En el caso que el padre no esté, ¿verdad?, la madre instruir al niño desde niño en la escritura, ¿ya? Y esto nos demuestra también que el pasado no determina nuestro futuro, ¿ya? El hecho de que Juan Hus haya nacido en un lugar pobre, ¿verdad?, ¿ya?, no quiere decir, ¿verdad?, que él no pudiese ser un gran hombre, ¿verdad?, o llegaba a ser un gran personaje. Demostró tener piedad y fervor religioso desde su infancia. Participó como monaguillo y cantó en el coro de la iglesia. O sea, desde niño, ¿verdad?, ya mostraba un interés, ¿verdad?, por las cosas del Señor. Los libros religiosos lo apasionaban. Cierta noche que leía la vida de San Lorenzo, cerca de la chimenea, acercó su mano al fuego para ver hasta dónde sería capaz de soportar los tormentos que San Lorenzo había sufrido, como prediciendo, ¿verdad?, cuál sería su futuro, que más adelante él sufriría, ¿verdad?, muriendo en la hoguera, quemado. Estamos en la página entonces número 29. Esta entonces es la infancia, ¿verdad?, de Juan Hus, ¿ya? Entonces vemos que nace en la República Checa, ¿verdad?, en el año 1370 después de Cristo, en un lugar llamado Bohemia Meridional, ¿ya? Y su padre, ¿verdad?, muere cuando él era muy niño. Su madre entonces se encarga, ¿verdad?, de la infancia de John Hus, ¿verdad?, de instruirlo, de acercarlo a las cosas del Señor. Desde niño mostró, ¿verdad?, un interés entonces por las cosas espirituales. Formación. Juan Hus, ¿verdad?, recibió la mejor educación que permitían las circunstancias, aprendiendo suficiente sobre los escritos de Grecia en una escuela privada en la provincia de Bohemia. Sacó el título de bachiller en teología en 1398. Se le aceptó en la Universidad de Praga por caridad, es decir, se le permitió estudiar en la universidad aunque no tenía el dinero
para costear los estudios. O sea, se le dio el estudio, ¿verdad?, de gracia, ya, porque realmente no tenía el dinero, ¿verdad?, los medios para poder estudiar, pero supuestamente tiene que haber sido así, ¿verdad?, que sus profesores vieron que era un joven, ¿verdad?, inteligente, esforzado, entonces decidieron, ¿verdad?, invertir en él. Pronto dio pruebas de su capacidad intelectual y se destacó por su diligencia y aplicación al estudio. Fue maestro en arte en 1396, fue un gran pintor también y continuó especializándose en teología a tiempo que enseñaba filosofía en la misma, ¿verdad?, universidad. ¿Ya? Juan Hus y su teología. Juan Hus fue escritor de una gran obra denominada Eclesia, Iglesia en griego, detallando sus mayores discrepancias contra el sistema católico romano, imperante, ¿verdad?, en esa época. Su conclusión más importante se basa en que Cristo es la cabeza de la iglesia, no el papado y los cardenales, conforme vemos, ¿verdad?, en Efesios capítulo 5, verso 2, 3, ¿verdad?, y 1 Corintios 11, 3. ¿Ya? Para nosotros, hermanos, esto puede resultar, ¿verdad?, una doctrina, ¿verdad?, aceptable, que no tenemos ningún problema en aceptarla. Sabemos que Cristo, ¿verdad?, es la cabeza de la iglesia, pero esto era revolucionario, ¿verdad?, para la época. Lo que Juan Hus, ¿verdad?, enseñaba de que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa, ¿verdad?, era una teología, ¿verdad?, era una doctrina, ¿verdad?, muy revolucionaria para su época. ¿Por qué? Porque el Papa, ¿verdad?, de la época de Juan Hus se declaraba el cabeza de todas las iglesias, ¿ya?, tanto en el área secular como religiosa, ¿ya? Entonces, que alguien le dijera que él no era la cabeza, sino Cristo, esto, ¿verdad?, a la vez era muy peligroso, ¿verdad?, y también revolucionario para la teología de la época. Este escrito fue clave para el despertar de la iglesia protestante, no solo en la antigua Checoslovaquia, sino también en toda Alemania. Ya sea Juan Hus, entonces, a través del estudio, ¿ya?, de la teología y del estudio profundo de las escrituras, comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, de los errores, de la corrupción de la iglesia católica romana de la época, ¿verdad?, y comenzó a enfrentar sus enseñanzas, comenzó a enfrentar, ¿verdad?, los errores de la época de la iglesia, y comenzó a decirle al Papa, ¿verdad?, que él no era el cabeza de la iglesia, sino, ¿verdad?, a través de la escritura él podía ver que la cabeza de la iglesia, ¿verdad?, era Cristo. Carrera eclesiástica de John Hus. Hus fue ordenado sacerdote en 1400 y al año siguiente obtuvo el cargo, ¿verdad?, de decano en la Facultad de Arte y Filosofía. Fue nombrado predicador por el rey de Bohemia, Wenceslao de Luxemburgo, primero en la iglesia de San Miguel y luego en la capilla de Belén de Praga, en 1402, donde se predicaba exclusivamente en idioma, ¿verdad?, checo. Ya entonces aquí, a partir del 1400 después de Cristo, Juan Hus comienza, ¿verdad?, su carrera, ¿verdad?, como sacerdote, como pastor, ¿verdad?, de una capilla, de una iglesia, no solo de una, ¿verdad?, sino de varias. Hus encabezó en 1408 un movimiento basado en las ideas de John Wycliffe, ¿ya?, que fue antecesor, ¿verdad?, de Juan Hus, ¿ya?, denominado husismo, y sus seguidores, ¿ya? Los husitas, que eran, ¿verdad?, que decían llamar así los seguidores de Juan Hus, ¿verdad?, ¿ya?, o los que continuaron su obra, se multiplicaron en momentos en que la cristiandad sufría la crisis del cisma de Occidente. Habían tres papas, o sea, imagínense el desorden que había en la época, ¿ya?, en la época de Juan Hus. Habían tres papas, ¿ya? Había un papa, ¿verdad?, en Roma, ¿ya?, que decía que era el verdadero, y también había un papa, ¿verdad?, en Aviñón, ¿verdad?, en Francia, que decía que él era, ¿verdad?, el verdadero papa. Y fíjense ustedes que cuenta la historia que estos dos papas entre ellos mismos se excomulgaron. El papa de Roma le decía al de Aviñón, ¿verdad?, de Francia: yo te excomulgo a ti, porque yo soy el verdadero papa, el descendiente, ¿verdad?, y sucesor de San Pedro. Y el de Aviñón de Francia, que estaba bajo el protectorado, ¿verdad?, del rey de Francia en la época, le decía al papa, ¿verdad?, de Roma: no, yo soy el verdadero, ¿verdad?, papa, ¿verdad?, así que yo te excomulgo a ti. Y, ¿verdad?, se llevó a cabo, ¿verdad?, una reunión, ¿verdad?, para destituir a estos dos papas, antipapas, ¿verdad?, y nombrar un tercer papa. Luego estos dos papas, tanto el de Roma, ¿verdad?, como el de Aviñón de Francia, no reconocieron a este tercer papa, ¿verdad?, y se armó, ¿verdad?, un cisma en la iglesia, una separación. Uno apoyaban, ¿verdad?, al papa de Roma, otro apoyaban el de Alemania, otro apoyaban, ¿verdad?,
al tercer papa, ¿verdad? Que había sido levantado y reconocido, ¿verdad? Ya en una reunión que se había llevado, ¿verdad? A cabo en la época. Entonces ustedes pueden ver, ¿verdad? El desorden que había en la época, ¿ya? Y esto es lo que, ¿verdad? Juan Hus comienza, ¿verdad? A denunciar, comienza a atacar, porque comienza a ver que estos hombres, ¿verdad? Que decían llamar hombres de Dios, ya sucesores de San Pedro, no andaban conforme a la Escritura. Desde el púlpito Hus criticaba esa división, la corrupción moral de la iglesia, los abusos que cometía y la riqueza que estaba acumulando. Hus veía como los papas estaban gordos y cómo vestían, ¿verdad? Lujosamente. ¿Ya? O sea, Juan Hus, ¿verdad? Se daba cuenta de la corrupción, ¿verdad? Que existía en la época, ¿ya? Cómo, ¿verdad? El pueblo pasaba hambre, cómo el pueblo pasaba dificultad y los papas, ¿verdad? Vestían lujosamente, comían lo mejor, vivían en lo mejor, ¿verdad? Él predicaba que la iglesia debía ser, ¿verdad? Pobre y humilde, como lo era Cristo. En este contexto, ¿verdad? Hus fue nombrado en 1409 rector de la Universidad de Praga. O sea, fuera de ser, ¿verdad? Sacerdote, nombrado sacerdote de estas dos iglesias que nombramos anteriormente, ¿verdad? Fue nombrado también rector de la universidad donde él había estudiado. A la luz de las doctrinas de Wycliffe, quería que la iglesia católica fuera pobre, que todo lo que se hiciera estuviera claramente basado en el evangelio, ¿ya? O sea, Juan Hus era muy admirador, ¿verdad?, de Wycliffe, que es el siguiente pre-reformador que vamos a estudiar, ¿ya? Y Wycliffe, ¿verdad?, era también un gran teólogo, ¿ya? Un gran filósofo, que también atacaba, ¿verdad?, este desorden y esta corrupción que existía en la iglesia católica. Y sacó, ¿verdad?, muchos escritos que fueron esparcidos por toda Europa. Y Juan Hus, ¿verdad?, seguía las doctrinas de Wycliffe, seguía, ¿verdad?, las enseñanzas de Wycliffe, ¿verdad?, y atacaba también a la iglesia, ¿verdad?, porque se daba cuenta, como dije anteriormente, de la corrupción y de lo mal que estaba, ¿verdad?, la iglesia. Además criticaba la venta, dice, de indulgencias. Le decía a todo el pueblo que debía desobedecer a la iglesia, porque era evidente que los sacerdotes vivían en el pecado, ¿ya? También pretendía que se prohibieran los bailes, ¿ya? Entonces, esta era, ¿verdad?, la enseñanza de Juan Hus en la época. Acá tenemos, ¿verdad?, aún hoy existe ya en Checoslovaquia, ¿verdad?, la capilla ya de Belén, donde Juan Hus predicaba. Dicen los historiadores de la época, ¿verdad?, que los cultos de él, ¿verdad?, que realizaba en el idioma checo, ya, porque casi todas las misas que se celebraban, ¿verdad?, o las reuniones que se celebraban en la iglesia en la Edad Media, ¿verdad?, eran en latín y el pueblo no entendía, ya, pero Juan Hus, ¿verdad?, cambió esto, ya, llevaba a cabo, ¿verdad?, las predicaciones y toda la liturgia, ¿verdad?, el culto en el idioma del pueblo. Dice los historiadores que se llegaban a juntar dentro de esta iglesia, ¿verdad?, 3000 personas, solo para oír, ¿verdad?, las enseñanzas de John Hus o Juan Hus. Aquí vemos, ¿verdad?, al lado derecho ustedes, ¿verdad?, la iglesia de Belén, la capilla de Belén, allá en Checoslovaquia aún, ¿verdad?, donde predicaba Juan Hus. Contra el papado. Hasta este momento Hus, ¿verdad?, no había ido tan lejos. La cuestión se agravó cuando desarrolló su posición respecto al papado. Hus planteaba que la verdadera iglesia era invisible y todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros, donde la iglesia romana tiene un rol eminente. ¿Ya? O sea, Juan Hus, ¿verdad?, decía que todos, ¿verdad?, aquellos que creían en el Señor, ¿verdad?, eran miembros, ¿verdad?, invisibles de la iglesia, donde quiera que fuera, cosa que Roma no enseñaba, ¿verdad? Y todos los que pertenecen a la iglesia son sus miembros, donde la iglesia romana tiene un rol eminente, pero no es la verdadera iglesia de Cristo, ya que enseñaba que solo Cristo era la cabeza de la iglesia. O sea, aquí ya Juan Hus, ¿verdad?, comienza a ir contra las enseñanzas de Roma y a decir abiertamente ya en sus enseñanzas y en sus escritos, ¿verdad?, que la iglesia de Roma de la época no era la verdadera iglesia de Cristo, porque esta, ¿verdad?, y el Papa enseñaban de que ellos eran la cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Hasta que llegó, ¿verdad?, entonces la condena del concilio de Constanza contra Juan Hus. Para poner fin a la división de la cristiandad occidental, el emperador Segismundo convocó el concilio de Constanza, más tarde ratificado por el antipapa Juan VIII y luego confirmado por el papa Gregorio XII. ¿Ya? Entonces el emperador de la época, Segismundo, ¿verdad?, convocó un concilio para, como les dije yo anteriormente, ¿verdad?, poder poner fin
al cisma que había, ¿verdad? Como les dije anteriormente, habían tres papas, ¿ya? Un papa en Roma, otro papa en Aviñón, Francia, ¿verdad? Entonces, el emperador Segismundo hace, ¿verdad? Y lleva a cabo un concilio para destituir a estos dos papas y elegir un solo papa. En este concilio también y en esta ocasión, Juan Hus tenía la esperanza de presentarse ante la asamblea, ¿verdad?, conciliar para poder defender su doctrina y ser declarado inocente. Ya fue en este concilio, ¿verdad?, que entonces que él tenía la esperanza de ir allá, ¿verdad?, y poder presentar su doctrina, porque él ya había sido condenado por el Papa de la época, ¿verdad?, como un hereje, ¿ya?, porque estaba atacando a la iglesia y estaba atacando al Papa. Y Juan Hus, ¿verdad?, quería en este concilio, ¿verdad?, poder presentarse y presentar su doctrina, ¿verdad?, y declararse inocente, ¿ya? Fue invitado, ¿verdad?, a este concilio para presentar su doctrina, ¿verdad?, y se le dio, en la época, ¿verdad?, a través de engaño, se le dio un salvoconducto para que se presentara ya, ¿verdad?, diciéndole, ¿verdad?, de que nada le iba a pasar en el camino, que iba a ser protegido porque tenía un salvoconducto, que no iba a sufrir, ¿verdad?, daño. Ya fue invitado, ¿verdad?, por el emperador Segismundo, pero todo, hermano, era un engaño. Ya todo era un engaño, ¿verdad?, porque la Iglesia Católica quería, ¿verdad?, atraparlo a Juan Hus, ¿verdad?, y condenarlo. Sus amigos, ¿verdad?, los amigos, los seguidores de Juan Hus le pedían por favor que no fuera, porque podía haber una trampa, ¿verdad?, en esto. Y él dijo que no, que él quería ir, ¿verdad?, que el emperador Segismundo le había dado un salvoconducto, por lo tanto debía presentarse. Y se presentó entonces para defender, ¿verdad?, su doctrina. Fue invitado, dice el emperador, prometiéndole un salvoconducto en que no se le haría daño. El día final, el 6 de julio de 1415, fue llevado por última vez al concilio. De hecho, ¿verdad?, como dije, Juan Hus se presentó ante el concilio, pero no se le dejó defenderse ni hablar, ¿ya? Y como él, ¿verdad?, no quiso aceptar, retractarse de sus enseñanzas, le humillaron desnudándole de sus vestidos sacerdotales. Luego le rasparon con una navaja la yema de los dedos, cuenta la historia. Y en lugar de la tonsura, le pusieron en la cabeza una corona piramidal de papel en la que habían pintado unos diablos espantosos con la inscripción la heresiarca, o sea, el hereje. ¿Ya? Estamos en la página número 31. Aquí vemos, ¿verdad?, un monumento a Juan Hus que se localiza en el centro de la plaza de la ciudad vieja de Praga. ¿Ya? La colocación de la primera piedra tuvo lugar en 1903 y fue inaugurado, si bien no oficialmente, el 6 de julio de 1915, con ocasión del quinto centenario de la muerte en la hoguera del Reformador. Como les dije, ¿verdad?, le invitaron a este concilio a Juan Hus, ¿verdad?, y finalmente fue condenado, ¿verdad?, a la hoguera. ¿Ya? Ahí vemos al lado derecho, ¿verdad?, Juan Hus ya en la hoguera para ser luego quemado, ¿verdad?, por causa, ¿verdad?, de que él no se retractó hasta el último momento, ¿verdad?, le pedían de que se retractara de sus enseñanzas, ¿verdad?, pero él no quiso, ¿verdad?, retractarse, ¿ya?, de sus enseñanzas. Cuenta la historia, ¿verdad?, que el ganso fue sacrificado, ¿ya? Cuenta la historia, ¿verdad?, que clavaron en tierra una gran estatua, a la cual le amarraron con una cadena. Y como por casualidad, ¿verdad?, estaba con la cara vuelta al oriente. Y algunos exigieron que por ser hereje le volviesen hacia el occidente, ¿ya? Lo cual hicieron. Al verse así amarrado, dijo sonriente: mi Señor Jesús fue atado con una cadena más dura que esta por mi causa. ¿Por qué debería avergonzarme esta tan oxidada? Luego le dijo el verdugo: vas a asar un ganso, porque Hus, ¿verdad?, en el idioma bohemio significa, ¿verdad?, ganso. ¿Ya? Hus significa entonces ganso. Pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar ni hervir. ¿Ya? Algunos ven en estas palabras, ¿verdad?, algo profético, porque 100 años después, ¿verdad?, se levantó, ¿verdad?, Martín Lutero, que usaba, ¿verdad?, como símbolo en su estandarte, ¿verdad?, un cisne. ¿Ya? O sea, Juan Hus, ¿verdad?, estaba profetizando que dentro de muy poco tiempo, ¿verdad?, vendría una gran reforma y un gran cambio sobre la iglesia. Finalmente, ¿verdad?, Juan Hus entonces es quemado, ¿verdad?, en la hoguera, ya como ustedes ven ahí, ¿verdad?, es quemado por la santa llamada Inquisición de la iglesia, ¿ya?, como hereje.
¿ya? Y muere, ¿verdad? Pero muere firme en sus convicciones, en su, ¿verdad?, creencia, sin claudicar. Podemos decir, ¿verdad?, que Juan Hus fue un pre-reformador, que preparó el camino también, ¿verdad?, para la gran reforma que venía. Ahí vemos el monumento entonces que fue levantado años más tarde, ¿verdad?, reconociendo, ¿verdad?, a Juan Hus como un gran pre-reformador, ¿verdad?, de la iglesia. Hasta el día de hoy está ya en Checoslovaquia, ¿verdad?, este monumento levantado a este gran hombre de Dios. Ahí tenemos entonces la historia de Juan Hus. Acá tenemos otro gran pre-reformador de la iglesia, John Wycliffe, ¿ya?, conocido como el lucero del alba de la reforma, ¿ya? Biografía, origen y formación. Wycliffe nació en el pueblo de Hisbel, ¿ya?, en Yorkshire, Inglaterra, alrededor del año 1300, ¿verdad?, 20, en el seno de una familia numerosa, en la que se cree tuvo su formación inicial. Los demás datos de su vida hasta la llegada a Oxford no se conocen, ¿ya? Hacia el 1370, Wycliffe accedió a la cátedra de teología en la Universidad, ¿verdad?, de Oxford. Al acabar su estudio, se valió de sus contactos personales para acceder en 1378 a la corte inglesa, siendo el protegido personal del duque de Lancaster, Juan de Gante, y tutor personal del rey Ricardo II, Inglaterra, el 1367 hasta su muerte. Podemos ver entonces que Wycliffe, ¿verdad?, es reconocido, ¿verdad?, como el lucero del alba de la reforma, porque al igual que Juan Hus, ¿verdad?, fue un hombre también, ¿verdad?, muy profundo en el estudio ya de las escrituras, un gran, ¿verdad?, teólogo que llegó a estudiar, ¿verdad?, en la Universidad de Oxford, en Inglaterra, y llegó también, ¿verdad?, a ser profesor de esta, ¿verdad?, prestigiosa, ¿verdad?, universidad. También, ¿verdad?, se codió con los reyes, ¿verdad?, de la época en la corte. Llegó a ser, ¿verdad?, incluso ya consejero, ¿verdad?, del rey Ricardo, ¿verdad?, de Inglaterra. ¿Ya? O sea, imagínense ustedes la sabiduría, la inteligencia, ¿verdad?, la preparación, ¿verdad?, de este hombre. Dice la historia, ¿verdad?, que era un estudiante muy brillante, muy inteligente, ¿ya? Y empezó, dice, a atraer muchos seguidores que compartían su enseñanza. Pero él también comenzó en su teología a ser, ¿verdad?, muy crítico contra la iglesia, ¿verdad?, de la época. Él empezó a enseñar y a predicar cosas que molestaban a la iglesia, ¿verdad?, de la época, al igual que Juan Hus, ¿ya? Por ejemplo, él decía que Cristo era la cabeza de la iglesia y no el Papa. No estaba de acuerdo con que el Papa se le diera todo el honor y poder que se le concedía, incluso con los reyes, ¿verdad?, de la época. Recordemos que en esta época de la Edad Media, ¿ya?, los papas dominaban sobre los reyes, ¿no? ¿Ya? Era tanto el poder que tenían los papas en la época que a quien querían colocaban como rey, a quien querían, ¿verdad?, lo sacaban y los comulgaban, ¿ya? Por ejemplo, John Wycliffe también no estaba de acuerdo con el poder temporal del Papa sobre los asuntos seculares. Para Wycliffe, ¿verdad?, el Papa y el clérigo debían ocuparse solo de los asuntos espirituales. Al rey de Inglaterra, ¿verdad?, de la época le gustaba escuchar esto y protegió, ¿verdad?, a Wycliffe. Por eso que Wycliffe, ¿verdad?, no experimentó la hoguera al igual que Juan Hus, porque era un protegido, ¿verdad?, del rey de la época de Inglaterra. ¿Ya? Porque lógicamente el rey de Inglaterra también no estaba de acuerdo, ¿verdad?, con ser un vasallo, ¿verdad?, del Papa, ¿verdad?, de Roma. Y menos del Papa, ¿verdad?, que tenía su sede, ¿verdad?, en Francia. ¿Ya? Fue en esta época también, ¿verdad?, que se levanta, ¿verdad?, la llamada guerra de los 100 años entre Inglaterra, ¿verdad?, y Francia. Era por causa de esto, ¿verdad? Porque el Papa quería, ¿verdad?, ser dueño de todo el mundo, de todos los países. Entonces se levanta, ¿verdad?, una guerra entre Inglaterra y Francia conocida como la Guerra de los 100 años. Incluso, ya, John Wycliffe, ¿verdad?, llamó al Papa de anticristo por su comportamiento en todo, ¿verdad? En todo caso, ¿verdad?, no fue el primero teólogo medieval que lo llamaba de esta manera, porque veía en el poder la riqueza y la corrupción, ¿verdad?, de los sacerdotes y de Roma. O sea, imagínense, hermano, ya Wycliffe, ¿verdad?, llegó a llamar, ¿verdad?, al Papa en la época, ¿verdad?, de anticristo, ¿ya? Y Wycliffe decía, este no es el espíritu de Cristo, sino del anticristo.
el arzobispo de Londres, ¿verdad?, examinó las enseñanzas de Wycliffe y lo reportó a Roma. El Papa, ¿verdad?, en la época entonces, ya en Roma, condenó las enseñanzas de Wycliffe. Pero Wycliffe, ¿verdad?, siguió teniendo, ¿verdad?, seguidores, no solo en la corte del rey de Inglaterra, sino en la Universidad, ¿verdad?, de Oxford. Y después que Roma, ¿verdad?, había condenado su teología, la Universidad de Oxford no concordó con Roma y lo defendieron diciendo que la misma, ¿verdad?, era una enseñanza, ¿verdad?, ortodoxa, o sea, correcta. Wycliffe, ¿verdad?, también comenzó a atacar el celibato de los sacerdotes y que no había razón de practicarlo. O sea, él empezó a enseñar, ¿verdad?, que no era necesario que los sacerdotes, ¿verdad?, no fueran casados, ¿ya? Que podían, ¿verdad?, casarse y tener una esposa, porque esto lo iba a llevar, ¿verdad?, a cometer pecado. Y no estaba equivocado, lo podemos ver hoy en día, ¿verdad? ¿Ya? En 1381 comenzó a escribir acerca del significado de la Santa Cena y a atacar, ¿verdad?, la doctrina de la transubstanciación. Negar que esta, ¿verdad?, se convirtiera en el pan y la sangre de Cristo, que era lo que enseñaban en la época, ¿verdad?, los papas, ¿ya? La doctrina de la transubstanciación. Cada vez que se hacía misa, ¿verdad?, y se celebraba la cena, ¿ya?, los sacerdotes enseñaban y le enseñaban al pueblo, ¿verdad?, que en ese momento el pan se convertía en el verdadero cuerpo de Cristo, ¿verdad?, y el vino en la sangre de Cristo, ¿ya? Pero John Wycliffe, ¿verdad?, comienza a atacar esto y decir que no, esto era meramente, ¿verdad?, símbolo, ¿ya? Al hablar sobre esto, él se pone en contra, ¿verdad?, del cuarto concilio de Letrán, celebrado en 1215, ¿ya?, después de Cristo, donde se originó la doctrina de la transubstanciación. Entonces la doctrina, hermano, de la transubstanciación, ¿verdad?, viene del concilio cuarto, ¿verdad?, de Letrán, en 1215, ¿ya? De ahí venía esta doctrina, ¿verdad?, de la transubstanciación, donde se decían, ¿verdad?, de que el pan y el vino, ¿verdad?, se transformaban verdaderamente en el cuerpo de Cristo cada vez que se celebraba misa, ¿ya? Él rechazaba también la confesión oral ante un sacerdote, ¿ya? La confesión, que es lo que hasta el día de hoy, ¿verdad?, se celebra. Ya los católicos van y se confiesan, ¿verdad?, con un cura, ¿verdad?, con un sacerdote. El sacramento de penitencia por el pecado. Él declara que no hay necesidad de esto, que Cristo era suficiente y que a Él teníamos que, ¿verdad?, confesarle nuestro pecado. O sea, si ustedes se pueden analizar, hermano, lo que enseñaba John Wycliffe, ¿verdad?, está dentro de los parámetros de la Escritura, de la palabra del Señor. Él no está enseñando nada, ¿verdad?, fuera de lo que decían las Escrituras. Él comenzó a ver la necesidad, ¿verdad?, de tener la Biblia en el lenguaje del pueblo. Y aquí comienza, ¿verdad?, entonces la traducción de la Biblia al idioma inglés. ¿Ya? O sea, él comenzó a ver, ¿verdad?, que las misas se celebraban, ¿verdad?, como dije, en latín, y que el pueblo, ¿verdad?, estaba sumido en la ignorancia. ¿Por qué? Porque la iglesia también les prohibía, ¿verdad?, que el pueblo tuviese la Biblia, ¿ya?, en el idioma de ellos y que pudiesen leerla. ¿Por qué? Porque era lo que la iglesia quería, ¿verdad?, que el pueblo se mantuviese en la ignorancia, porque era más fácil, ¿verdad?, dominar y mandar un pueblo ignorante que un pueblo, ¿verdad?, que era instruido en la escritura. Pero él comenzó a ver, ¿verdad?, que era necesario, ya que el pueblo tuviese entonces ya una Biblia en su idioma. Así, ¿verdad?, él comenzó entonces la traducción de la Biblia al idioma inglés. Hasta entonces estaba solo en latín y era solo para el clérigo, ¿ya? La traducción de la Biblia al idioma popular fue su mayor obra en 1388, ¿ya? O sea, él fue el primero entonces, hermano, en traducir la Biblia, ¿verdad?, del latín, del idioma latín, ¿verdad?, ya, al idioma inglés. Las enseñanzas, ¿verdad?, prepararon el camino para la reforma y se esparcieron por Europa, llegando a manos también de Juan Hus y de Martín Lutero. ¿Ya? Entonces, aquí vemos un poco, ¿verdad?, acerca de la historia entonces de John Wycliffe. En esa época, dice, cuando Wycliffe inició sus críticas radicales y polémicas hacia la institución eclesiástica, especialmente en lo que tocaba al tributo que el rey de Inglaterra, como feudatario de la Santa Sede, debía dar a esta, se pronunció abiertamente contra los censos y tributos que exigían la curia papal. O sea, imagínese usted, ¿ya? Y aquí le comenzaron a tocar el bolsillo, ¿verdad?, al papa de la época, ¿verdad? Y ahí comenzó a complicarse entonces para John Wycliffe, ¿verdad? Se declaró
Asimismo, como clérigo peculiar del rey, en el 1374 hace una defensa oficial de los derechos reales contra las reclamaciones del Papa Gregorio VI. Evitó en varias ocasiones y gracias a sus contactos ser procesado personalmente por haber sido calificado de anticristo por el propio pontífice romano. ¿Ya? O sea, John Wycliffe entonces comienza, ¿verdad?, a decirle al rey de Inglaterra: tú no tienes por qué pagarle tributo, ¿verdad?, al Papa de Roma. No tienes por qué, ¿verdad?, estar debajo de su mandato. ¿Ya? Él tiene que preocuparse de las cosas espirituales de la iglesia y no temporales. O sea, imagínense, la enseñanza del hermano para la época eran desafiantes y revolucionarias. Su entrenamiento, dice, y disposición le llevó a ponerse a la posesión de la tierra inglesa por el papado, en fundamento religioso y teológico, más que meramente económico. O sea, él le decía, ¿verdad?, al rey de Inglaterra que no tenía por qué, ¿verdad?, ser dominado y pagar tributo, como dije anteriormente, ¿verdad?, al Papa. Desde 1376 en adelante, Wycliffe publicó tratados denunciando la secularización de la iglesia. Esta secularización, él mantenía, no era beneficial ni para la iglesia ni para el Estado. En 1377, el Papa emitió un documento oficial en el cual prohibía la publicación de ciertos escritos en los que se condenaba en 18 tesis los escritos de Wycliffe. Lógicamente el Papa reaccionó, ¿verdad?, ante los ataques de Wycliffe, ¿verdad?, y abiertamente a través de una bula papal, ¿verdad?, condenó, ¿verdad?, a través de 18 tesis todos los escritos de Wycliffe y prohibió incluso la publicación, ¿verdad?, de sus libros. En lugar de retractarse Wycliffe, ¿verdad?, en 1378 y sus amigos de Oxford empezaron a traducir entonces ya de la Vulgata, ya de la Biblia latina, ¿verdad?, al inglés, desafiando la prohibición de la iglesia. Hermano, traducir una Biblia, ¿verdad?, en la época al idioma del pueblo era, ¿verdad?, echarse encima ya la iglesia católica, y era peligroso. Vemos lo que le pasó, ¿verdad?, a Juan Hus, ¿ya? Pero John Wycliffe, ¿verdad?, desafió al papado, ¿verdad?, y tradujo la Biblia, ¿verdad?, al idioma inglés, para que el pueblo pudiese tener la Biblia, la palabra del Señor. En la época había que pedirle permiso, ¿verdad?, al Papa, hermano, ¿ya?, a la Iglesia Católica, para poder, ¿verdad?, hacer una traducción de la Biblia. Comenzó a denunciar al Papa, aunque no el papado, contrario a Lutero, en escrito increíblemente recio. Desde 1378 a 1379, Wycliffe publicó su sistema teológico en una serie de tratados. La tesis central de estas obras era que la escritura eran el fundamento de toda doctrina. Este fue un punto importante en la historia doctrinal. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué es importante esto? Y esto hay que tenerlo muy en claro. Porque la Iglesia Católica de la época colocaba las tradiciones por encima de las escrituras. ¿Ya? Y ahí Wycliffe, ¿verdad?, vio que la Iglesia por eso se desvió del camino correcto. Porque eran más importantes las tradiciones de los hombres, ¿verdad?, que la escritura. Le pasó lo mismo que le pasó, ¿verdad?, en la época de Jesús con los fariseos. Los fariseos, ¿verdad?, le daban más importancia a las tradiciones, a las costumbres, a las enseñanzas de los ancianos, que a la propia, ¿verdad?, escritura. Y es por eso, ¿verdad?, que comenzaron a entrar, ¿verdad?, las herejías, comenzaron a entrar los errores doctrinales, ¿ya? Y Wycliffe se dio cuenta de esto y denunció esto. Hasta este punto la tradición había sido puesta lado a lado con la escritura, como fuente de doctrina. Pero Wycliffe disputaba esta noción, y Juan Hus de Praga, así como Martín Lutero, Huldrych y Juan Calvino adoptarían el punto de vista de Wycliffe. La doctrina de Wycliffe acerca de la iglesia también fue revolucionaria. Él vio a la iglesia como una institución espiritual y no política, como enseñaba, ¿verdad?, y quería el Papa de la época. En 1378 entonces Wycliffe y sus amigos de Oxford empezaron a traducir la Vulgata, de la Vulgata al inglés, desafiando la prohibición, ¿verdad?, de la iglesia. Y ahí vemos, ¿verdad?, una capa de la traducción, ¿verdad?, de la Biblia de Wycliffe, así es conocida, ¿ya? La primera Biblia traducida del idioma, ¿verdad?, latín, ya, de la Vulgata, ya, latina, católica, al idioma, ¿verdad?, inglés, ¿ya? Ahí vemos, ¿verdad?, a Wycliffe entonces traduciendo, ¿verdad?, la Biblia. Su muerte. Antes, en el 1382, Wycliffe había sufrido un ataque apoplético que lo había dejado parcialmente incapacitado. 2 años más tarde, un segundo ataque lo dejó paralizado y sin habla. Murió unos cuantos días después, el 31 de diciembre de 1384, y fue enterrado en el patio de la iglesia de Lutherworth, donde sus restos permanecieron sin ser tocados por más de 40 años.
¿ya? Pero como él ya había sido, ¿verdad?, condenado, hubo una condena post-mortem. Mire la Iglesia Católica lo vengativa que es y lo que era en la época, ¿ya? El Concilio Constanza declaró a Juan Wycliffe culpable de herejía en 1414 y se ordenó la quema de sus libros y así como la exhumación de su cuerpo y la quema de sus huesos. O sea, John Wycliffe, hermano, ya había muerto, pero ellos lo desenterraron, ¿verdad?, para quemar sus huesos y echar sus cenizas, ¿verdad?, en un río. Miren, hermano. Exhumación y cremación del cuerpo de John Wycliffe en 1428. O sea, 40 años después de muerto, hermano, lo desenterraron. Entonces, en 1428, en conformidad con el decreto Concilio Constanza, emitido 14 años antes de la tumba de John Wycliffe, fue abierta. Sus restos fueron exhumados y quemados, y las cenizas fueron llevadas al pequeño río Swiss que fluía cerca de Lutherburg. O sea, imagínense usted hasta dónde llegaba, ¿verdad?, ese espíritu de venganza, ¿verdad?, de la iglesia llamada católica, ya de la época. Quiero citar acá, ¿verdad?, por lo menos dos frases, ¿verdad?, que son muy importantes de John Wycliffe. La primera: estoy listo para defender mis convicciones hasta la muerte. He seguido las sagradas escrituras. John Wycliffe. ¿Ya? O sea, mira lo que él decía, ¿verdad? Estoy listo para defender mis convicciones. Aun cuando la iglesia lo amenazaba, ¿verdad?, y le pedía que él se retractara, él decía que estaba incluso dispuesto a morir, porque las convicciones de él eran firmes, ¿verdad?, porque estaban basadas en ¿qué? En las sagradas escrituras. Dice también John Wycliffe: toda ley, toda filosofía, toda lógica y toda ética está en la Sagrada Escritura. Y la Sagrada Escritura es toda verdad. Cada cristiano debe estudiar este libro porque es la verdad de Dios. John Wycliffe. ¿Ah? Entonces ahí por lo menos dos dichos importantes, ¿verdad?, de este gran personaje ya pre-reformador, ¿verdad? Pre-reformador. Tanto Juan Hus, ¿verdad?, como John Wycliffe, ¿verdad?, fueron hombres que prepararon el camino para la gran reforma que se venía. Y por último llegamos, ¿verdad?, al gran reformador. Estamos en la página 33, ¿verdad?, conocido como Martín Lutero, este gran reformador, ¿verdad?, alemán, hijo de Hans y Margaret Luther. Martín nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado el día que se celebraba la festividad de San Martín de Tours. En 1484 la familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Haciéndose criado en un medio campesino, Hans Lutero ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia. Con este fin, ¿verdad?, cuenta la historia, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfeld, Magdeburgo y Eichenach, Alemania. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó en la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd y recibió el apodo de el filósofo. ¿Ya? El laúd, hermano, era una especie de piano, ¿verdad? Lutero recibió el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505. ¿Ya? Se tornó el segundo 17, ¿verdad?, dice, mejores candidatos. Siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad, ya para volverse, ¿verdad?, un abogado. Esos eran los planes, ¿verdad?, que el padre tenía para Martín Lutero. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica en 1505. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado, Martín Lutero gritó: ayuda, Santa Ana, me haré monje. ¿Ya? Salió con vida y abandonó la carrera de Derecho. Vendió sus libros con excepción de los Virgilios y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Sabemos, ¿verdad?, cómo Dios estaba entonces preparando el camino, ¿verdad?, para que él comenzara, ¿verdad?, dejara la vida secular y se dedicara completamente, ¿verdad?, a la obra del Señor. Aunque en una primera instancia, ¿verdad?, no en el camino correcto, pero alguien dijo por ahí, ¿verdad?, que Dios escribe recto en líneas torcidas. Su vida monástica y académica. El joven Lutero se dedicó por completo a la vida del monasterio, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno y a las flagelaciones.
a largas horas en oración, al peregrinaje y a la confesión constante. ¿Ya? O sea, él no sentía, ¿verdad?, descanso en su alma. Veía, ¿verdad?, que tenía una lucha interna, ¿verdad?, contra el pecado. Cuenta la historia, ¿verdad?, que se flagelaba, ya incluso muchas veces la espalda, para poder vencer las obras de la carne, ¿verdad? Cuanto más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Johann von Staupitz, ¿verdad?, el superior de Lutero, concluyó que el joven necesitaba más trabajo para distraerse de su excesiva reflexión y le ordenó entonces al monje comenzar una carrera académica. En 1507 Lutero fue ordenado sacerdote y en 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos el 9 de marzo de 1508 y el 21 de octubre de 1512 fue recibido en el Senado ya de la Facultad de Teología, dándole el título, ¿verdad?, de doctor en la Biblia. En 1515 fue nombrado vicario de su orden, quedando bajo su cargo, ¿verdad?, 11 monasterios. Durante esta época estudió el griego y el hebreo para profundizar el significado y los matices de la palabra utilizada en la escritura. Conocimiento que luego, ¿verdad?, y más tarde utilizaría para la traducción de la Biblia judía. ¿Ya? Sabemos, ¿verdad?, entonces que Dios lo estaba encaminando, ¿verdad?, para poder llevar, ¿verdad?, a cabo la gran reforma que Alemania necesitaba. Recordemos que Alemania, ¿verdad?, también era vasallo en la época, ¿verdad?, de Roma. Ya el rey de Alemania estaba bajo las órdenes, ¿verdad?, de, del Papa, ¿verdad?, de la época. Y aquí Dios estaba entonces ya preparando, ¿verdad?, a Martín Lutero para esta gran reforma que se venía. Teología de la gracia de Lutero. Las ansias de obtener el grado académico llevaron a Martín Lutero a estudiar la escritura en profundidad. Se dan cuenta, hermano, que toda esta reforma, ¿verdad?, comienzan porque los hombres comienzan a estudiar en profundidad la escritura. ¿Ya? Todo aquello, ¿verdad? Juan Hus, John Wycliffe, ¿verdad?, Martín Lutero, fueron hombres, ¿verdad?, muy profundos en el estudio de la escritura. Y la escritura, ¿verdad?, comienza a mostrarles y hacerles ver, ¿verdad?, el error, ¿ya?, de los papas de la época. Y ahí comienza, ¿verdad?, ahí es donde comienza, ¿verdad?, la gran revolución, la gran reforma. Influido por la vocación humanista de ir ad fonte, ¿ya?, o de ir a las fuentes, se sumergió en el estudio de la Biblia y de la iglesia primitiva. Debido a esto terminó con la penitencia y las escrituras tomaron un nuevo significado para Lutero. O sea, a través del estudio de la escritura, ¿verdad?, él encontró las preguntas, ¿verdad?, que él tenía, ¿verdad? Encontró, ¿verdad?, que Cristo, ¿verdad?, era suficiente para justificarlo delante de Dios, para perdonarlo, ¿verdad?, de sus pecados, y dejó de lado, ¿verdad?, las penitencias, el flagelo, ¿verdad?, que él practicaba tanto. Convencido ahora de que la iglesia había perdido la visión de varias verdades centrales que el cristianismo enseñaba en la escritura, siendo una de las más importantes de ellas la doctrina de la justificación, solo por la fe. O sea, aquí Martín Lutero se comienza a dar cuenta, ¿verdad?, que la iglesia de Roma practicaba, ¿verdad?, ya, y predicaba, ¿verdad?, la salvación por medio de obra. Incluso vendía indulgencia, ¿verdad? Le vendía, ¿verdad?, a los feligreses de la época, ¿verdad?, la entrada al cielo. Y Martín Lutero, a través del estudio de la escritura, comienza a darse cuenta, ¿verdad?, que esta enseñanza está mal y no es bíblica, no tiene base bíblica. Lutero empezó a enseñar que la salvación es un regalo exclusivamente de Dios, dado por la gracia a través de Cristo y recibido solamente por la fe. Más tarde, Lutero definió y reintrodujo el principio de la distinción propia entre la ley de Moisés y los evangelios que reforzaban su teología de la gracia. La controversia por las indulgencias. Bueno, ya vimos lo que pensaba Lutero, ¿verdad?, lo que enseñaba, y esto, ¿verdad?, hermano, comenzó a traer, ¿verdad?, una controversia dentro, ¿verdad?, del mundo católico en que Lutero, ¿verdad?, se movía. Recordemos que hasta ese momento Martín Lutero hacía parte de la iglesia, del clérigo católico. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero sirvió como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la Ciudad. También predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias donde había sido establecida una fundación por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencia a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después que la culpa ha sido eliminada por la absolución.
En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia, ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. O sea, aquí Martín Lutero comienza a darse cuenta entonces de la herejía, ¿verdad?, de la iglesia, de cómo se aprovechaban del pueblo vendiendo la indulgencia. En la época, ¿verdad?, también se estaba construyendo, ¿verdad?, la gran sede de Roma. Entonces el Papa, ¿verdad?, como estaba corto, como se dice, de dinero, ¿verdad?, mandó un emisario para vender indulgencias a través de toda Europa, para recaudar, a fin de recaudar, ¿verdad?, más impuestos, más dinero, para poder terminar, ¿verdad?, su gran sede ya en Roma. El fraile dominico Joan Tessen había sido reclutado por el Papa para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Vendiendo, vendiendo, ¿verdad?, Alberto, ¿verdad?, de vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. ¿Ya? O sea, aquí vemos, ¿verdad?, entonces, cuán alejada, ¿verdad?, estaba la iglesia de Dios, ¿ya?, de la visión de Dios. El Papa, ¿verdad?, en la época, en vez de estar más preocupado de las almas, de ganar, ¿verdad?, almas para el Señor, estaba más preocupado, ¿verdad?, de terminar su iglesia. Estaba más preocupado, ¿verdad?, de edificar ladrillo. Y hoy en día no es diferente, hermano. Lamentablemente, tristemente, vemos mucho, y lo digo esto con mucha pena, ¿verdad?, con mucha tristeza. Yo como pastor, vemos muchos ministros, muchos pastores, más preocupados, ¿verdad?, de levantar templos, ¿ya?, de adornar, ¿verdad?, las iglesias, que de llevar la palabra, el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad?, a las almas que necesitan. ¿Ya? Se ha perdido, ¿verdad?, el verdadero objetivo, propósito de Cristo, ¿ya?, de la enseñanza de Cristo. Porque Jesús, cuando vino, ¿verdad?, no vino ya a levantar templos. Jesús vino, ¿verdad?, a las almas que estaban perdidas. Jesús vino a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. La molestia, ¿verdad?, de Lutero contra Roma. Lutero vio este tráfico de indulgencia no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en la escritura, podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento, la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones contra la indulgencia en 1516 y 1517. Pero su enojo siguió creciendo y, según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatir. O sea, aquí ya Martín Lutero entonces se levanta, ¿verdad?, Eh, desafiando, ¿verdad?, a la iglesia católica y clavando estas 95 tesis, diciendo, ¿verdad?, que lo que se estaba haciendo, vender indulgencias para entrar al cielo o alcanzar el perdón, ¿verdad?, era una mentira, era un engaño. Ya aquí, abiertamente, ¿verdad?, Martín Lutero enfrenta, ¿verdad?, al Papa de la época. Y ahí donde comienza, aquí donde comienza, incluso dicen que en esta misma época, esa misma noche, ¿verdad?, que Martín Lutero clavó las 95 tesis, ¿verdad?, en la puerta de la iglesia, ¿ya? Dice, ¿verdad?, que él toma la sotana, ¿verdad?, de cura y la quema, ¿ya? La quema, ¿verdad?, en medio de la plaza. La respuesta del Papa, ¿verdad?, no se hizo esperar. Después de hacer caso omiso a Lutero, diciendo que era un borracho alemán, quien escribió las tesis, y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer, mire lo que es la respuesta del Papa. Dijo, no lo tomó muy en cuenta, muy en serio, ¿verdad?, porque decía que era un borracho, ¿verdad?, que estaba ebrio cuando escribió esas cosas, ¿verdad? El Papa León X ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini investigar el tema. Este anunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice, al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. En ella mantuvo la autoridad papal sobre la Iglesia y condenó cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló entonces una controversia. Martín Lutero, ¿verdad?, no retrocedió, ¿verdad?, ni se arrepintió de lo que él enseñaba, porque él tenía convicción ya de lo que estaba enseñando era la verdad. ¿Por qué? Porque estaba basado en la escritura. Para proteger a Lutero, Federico el Sabio, ya, que era un gran conde de la época, ¿verdad?, un gran personaje, ya, de la época, era como un gobernador, ¿verdad?, de una ciudad,
¿ya? Fingió su secuestro y lo escondió clandestinamente en el castillo de Wartburg, en Turingia, donde el ex monje, ¿verdad? Durante un año estuvo ahí, ¿verdad? Encontró la paz en el ambiente de retiro. Ideal para abandonarse de lleno, ¿verdad?, a una fructífera actividad literaria. Y además, en el escaso año que permaneció en Wartburg, desde mayo de 1521 hasta marzo de 1522, Lutero llevó a cabo su producción literaria más importante y trascendental para la implantación definitiva de la nueva fe. Partiendo del texto griego publicado en 1516 por Erasmo de Rotterdam, tradujo al alemán el Nuevo Testamento. ¿Ya? O sea, al igual que Wycliffe, ¿verdad? Martín Lutero en este año, ¿verdad?, de reclutamiento, donde estuvo escondido porque la Iglesia Católica lo buscaba para matarlo abiertamente, ¿verdad? ¿Ya? Pero él fue oculto, ¿verdad?, por este hombre, ¿verdad?, llamado Federico el Sabio, ¿ya? Fue escondido, ¿verdad?, por él para que no lo mataran, porque este Federico el Sabio, ¿verdad?, tenía una gran admiración por Martín Lutero, ¿verdad? Lo veía como un hombre, ¿verdad?, muy inteligente, muy capaz, ¿ya? Y también por la valentía que tenía, ¿verdad?, de enfrentar al Papa de la época, ¿verdad? Durante este año, ¿verdad?, entonces Martín Lutero se dedica a traducir, ¿verdad?, del idioma griego al idioma alemán el Nuevo Testamento, ¿ya? Esto trajo, hermano, una tremenda revolución en Alemania, ¿ya? El pueblo comenzó a manifestarse, incluso en muchos lugares, ¿verdad?, hubieron muertes, ¿ya? Contra, ¿verdad?, la iglesia, hasta que finalmente, ¿verdad?, Alemania se separa, ¿verdad?, sale debajo del protectorado, ¿verdad?, o del yugo, ¿verdad?, de Roma, ya debido a esta reforma que comenzó, ¿verdad?, Martín Lutero. Ya muchos curas, muchos sacerdotes abandonaron los monasterios, ya, y se casaron incluso Martín Lutero también se casó con una monja, ¿verdad?, que salió del enclaustro, ¿verdad? Ya esto trajo una tremenda revolución y nace, ¿verdad?, entonces el movimiento, ¿verdad?, protestante, porque se llama así, ¿verdad?, porque protestó contra Roma, contra la falsa enseñanza, el error, ¿verdad?, doctrinario de Roma. La edición se llamaría La Biblia de septiembre, por haber aparecido en ese mes, y ponía a disposición del pueblo alemán su versión del texto sagrado por excelencia. Es por eso también que el mes de septiembre en nuestro país, ¿verdad?, y en muchos países se celebra el mes de la Biblia, ¿ya? Porque justamente, ¿verdad?, en este mes, en el mes de septiembre, ¿ya?, fue que Martín Lutero entonces sacó, ¿verdad?, a la luz la Biblia, ¿verdad?, del idioma griego al alemán. La obra ha sido un éxito tal que en el mes de diciembre hubo que imprimir muchos más ejemplares. Lo otro que favoreció, ¿verdad?, la época de Martín Lutero, hermano, ya no así en la época de John Wycliffe, ¿verdad?, era que ya la imprenta estaba funcionando, ya existía, ¿verdad?, la imprenta. Entonces era más fácil, más barato, ¿verdad?, poder imprimir los libros. No así en la época, ¿verdad?, de John Wycliffe, que los libros, ¿verdad?, eran carísimos porque había que hacerlo a mano, las copias. ¿Ya? Bueno, eh, vemos acá, ¿verdad? Entonces, hay algo más que yo quería compartir con ustedes sobre Martín Lutero. Martín Lutero entonces fallece, ¿verdad?, el 18 de febrero de 1546 en Eisleben. ¿Ya? Cuenta la historia que tuvo una gran familia, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, se casó entonces con una monja también, ¿verdad?, que salió del enclaustro, ¿verdad?, cuando comenzó toda esta revolución, ¿verdad?, todo este movimiento, ¿verdad?, protestante contra la iglesia. Ahora, en la página 31, ¿verdad?, ¿cuáles fueron, ¿verdad?, las fuerzas, hermanos, que eh, llevaron, ¿verdad?, o impulsaron el movimiento, ¿verdad?, protestante? Primero, ¿verdad?, una de estas fuerzas fue el notable movimiento conocido como el Renacimiento o el despertar de Europa, a un nuevo interés en la literatura, el arte y la ciencia. Hasta este momento, ¿verdad?, todas las miradas, ¿verdad?, y todo el conocimiento salía, ¿verdad?, de la iglesia, ¿ya? Pero a partir, ¿verdad?, de esta fecha, ¿ya?, durante la Edad Media, comienza un movimiento que se llama el Renacimiento, ¿verdad?, que es un movimiento, ¿verdad?, filosófico, ¿verdad?, cultural, que empieza a dar importancia, ¿verdad?, y comienza a fijar sus ojos no tanto, ¿verdad?, en la escritura o en lo que decía la escritura, sino que los hombres comienzan a interesarse más en lo que es la ciencia, lo que es la filosofía, lo que es el arte, ¿ya? Y la iglesia deja de ser, ¿verdad?, un patrón, ¿verdad?, a seguir, ¿ya? Antes de esto, ¿verdad?, los hombres, ¿verdad?, todo lo que la iglesia decía, ¿verdad?, y lo que la iglesia condenaba, porque era la iglesia quien aprobaba o desaprobaba, ¿verdad?, un nuevo descubrimiento,
¿ya? De hecho, muchos científicos fueron condenados en la época, ¿verdad?, por la iglesia, ¿ya? Hubo científicos que fueron condenados, ¿verdad?, porque decían que lo que estaban enseñando era herejía y que iba contra, ¿verdad?, lo que decía la Biblia. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, los científicos tuvieron, ¿verdad?, y grandes hombres, ¿verdad?, tuvieron la razón en lo que enseñaban, ¿ya? Pero a partir, ¿verdad?, de esta época, en la Edad Media, ¿verdad?, nace este movimiento entonces conocido como el movimiento, ¿verdad?, del renacimiento despertar de Europa, ¿ya? Otra fuerza, ¿verdad?, que impulsó también, ¿verdad?, la reforma fue la invención de la imprenta. Vino a ser un heraldo y un aliado de la reforma venidera. El descubrimiento lo hizo Gutenberg en Magnusian Ring en 1455. Este consistía en que los libros podían imprimirse con tipos móviles y distribuirse con facilidad por millares. Entonces esto facilitó también, ¿verdad?, el movimiento de reforma, porque así todo lo que Martín Lutero, ¿verdad?, escribía, ¿ya?, y otros reformadores que se levantaron posteriormente, ¿verdad?, era más fácil distribuirlo. No así, ¿verdad?, antes de la imprenta, ¿ya?, como le dije anteriormente, porque todo se escribía. Una tercera fuerza que contribuyó también, ¿verdad?, al movimiento de reforma fue, ¿ya?, también surgió en Europa el espíritu nacionalista, ¿ya? ¿Por qué espíritu nacionalista, verdad? Porque como le dije, hasta la Edad Media, la iglesia, ¿verdad?, tenía dominio sobre los reyes de la tierra, ¿ya? Ellos, ¿verdad?, excomulgaban y colocaban y sacaban reyes a sus deseos, ¿ya? Pero comienza, ¿verdad?, a partir de este movimiento de reforma, impulsado, ¿verdad?, por Martín Lutero, por John Wycliffe, ¿verdad?, comienzan a hacer un sentimiento nacionalista, decir, no, espérate, ¿por qué un papa, ¿verdad?, que ni siquiera es de nuestro país tiene que estar dictando órdenes y diciendo lo que tenemos que hacer en nuestra nación, en nuestra tierra? Entonces comienzan a hacer, ¿verdad?, un espíritu nacionalista, ¿ya? Y hace con que los reyes, ¿verdad?, se desliguen, se desconecten, ¿verdad?, de Roma y comiencen a dirigir sus países, ¿verdad?, bajo su cultura, sus pensamientos, ¿ya? Entonces fueron estas tres fuerzas, ¿verdad?, que impulsaron el movimiento también de reforma. Y por supuesto estos tres grandes personajes que ya estudiamos, ¿verdad?, que son Juan Hus, John Wycliffe, ¿verdad?, y Martín Lutero. Muy bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí entonces, ¿ya? Llegamos hasta aquí en el estudio de este día, agradeciendo al Señor por lo que hemos aprendido. Le insto a que vean los videos, porque ya nos queda una clase más, la de la próxima semana, el próximo sábado, y ya estaremos terminando entonces el estudio, ¿verdad?, de la historia de la iglesia. La próxima semana ya entramos, ¿verdad?, en el periodo, ¿verdad?, moderno, ya de la iglesia. Salimos, ¿verdad?, del periodo de este movimiento protestante, ¿verdad?, ya de reforma. Entramos en el periodo moderno ya para terminar entonces nuestro estudio de historia de la iglesia y ya hacer la prueba. Que el Señor les bendiga grandemente.